Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy desentrañaremos un par de mitos. El primero de ellos es, ¿el Buen Fin es tan bueno como se anuncia? Y el segundo de ellos será, ¿qué está pasando en el sector de la construcción? ¿Son solo 3 empresas de 850 en un sector? ¿O realmente estamos en la punta de lanza de la desaceleración económica? Bienvenidos a la otra cara de la moneda. La Conducef estima que en la tercera emisión del Buen Fin, el 56% de las compras se realizarán a través del uso de tarjetas de crédito y por lo menos la mitad de estas adquisiciones se harán a meses sin intereses. Es necesario destacar que la acumulación de compras a meses sin intereses puede derivar en elevados pagos mínimos y disminución de las líneas de crédito, lo que suele terminar con un problema de pago. Por su parte, la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor advirtió en contra de las prácticas de reetiquetado, así como de engaños y otras prácticas indebidas que deben ser denunciadas ante la autoridad. Para evitar que el Buen Fin se convierta en un problema, la recomendación es que compres solo aquello que puedas pagar sin complicar tu situación financiera. El Buen Fin fue creado hace 3 años por el gobierno del presidente de la República, el entonces presidente Felipe Calderón, quien decía que era para reactivar el consumo, para promover las ventas de fin de año y que los comercios, que a toda la economía le fuera verdaderamente muy bien. Una copia del Black Friday de los Estados Unidos, con unas condiciones total y absolutamente diferentes. Déjeme ser muy claro. Mientras que en los Estados Unidos el Black Friday se realiza después del Día de Gracias, aquí en México se tomó el puente del 20 de noviembre, el fin de semana largo del 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque estaba cerca del último jueves de noviembre. ¿Por qué? Para copiar a los Estados Unidos. Sin embargo, ha perdido el atractivo que tenía desde hace 2 años. Recuerde usted su lanzamiento. El presidente de la República en Los Pinos, con todos los sectores empresariales, y rápidamente se entendió que era la versión mexicana, que no eran necesariamente grandes ofertas, grandes descuentos, y que tampoco se iban a arreglar muchas de las cosas. Desde su primer día, desde que nació el Buen Fin, fue creado como una herramienta de los bancos para vender más y mejor. Los bancos fueron los que se concentraron en hacer programas de meses sin intereses, de dar algún pequeño regalo por el uso de la tarjeta de crédito o débito, y en fin, fueron los grandes ganadores o han sido los grandes ganadores. De hecho, hoy todavía hay mexicanos que están pagando lo que compraron en el Buen Fin de hace 2 años a estas alturas. Así, el Buen Fin también se concentró o se ha concentrado mucho en la venta de pantallas planas, de artículos electrónicos, y en la suma, poniendo diciembre más las ventas de fin de año, no ha implicado una gran recuperación del comercio. Para este año se plantea que se van a vender 10% más que el año pasado, lo cual suena verdaderamente difícil si consideramos la gran depresión económica que hay, que las medidas fiscales que entrarán en vigor el próximo año disminuyen entre el 5 y el 8% el ingreso disponible de las clases medias y altas, que al final del día eran o son las que se benefician de estos programas hacia el consumo. Por el otro lado, también establece un problema de fondo, el problema del sobreendeudamiento. De ahí que las autoridades financieras como la Conducef ya hayan sido particularmente claras en decir, cuidado con el Buen Fin, cuidado con los meses sin intereses, y hay que ser prudente en lo que se compra. El Buen Fin es una iniciativa que busca ayudar esencialmente a los comercios, no tanto hacia las personas. Busca adelantar compras que de cualquier manera se iban a realizar en diciembre o para las fiestas de Reyes. De hecho, que se adelanta
el 50% del aguinaldo a la burocracia y otros, en algunos negocios privados, también se da este adelanto. ¿Para qué? Para adelantar gasto. Hay que verlo sumado, hay que verlo completo y hay que ver cuál es el gasto de todo el año, donde no cambia radicalmente. Déjeme darle algunas recomendaciones para aprovechar el Buen Fin. La primera pregunta que usted tiene que hacerse de cara al Buen Fin no es si las cosas están más baratas, si están buenos los meses sin intereses, si es una oportunidad. La pregunta que debe hacerse es, ¿lo puedo pagar? ¿Puedo pagarlo y no esta compra me va a generar problemas en el corto o mediano plazo? La segunda es, ¿realmente se trata de una oferta? ¿Realmente es algo que necesito y que la oferta me va a estar mejor? Y la tercera es, si usted tiene un comercio, utilice el Buen Fin como una herramienta de ventas, pero no olvide que debe considerar clara, pura y llanamente que solo es una parte de una temporada, que está muy lejos de ser el Black Friday y que además, al final del día, puede que la idea del Buen Fin termine desapareciendo por el poco impacto real que tiene en las ventas. De acuerdo con el INEGI, el sector de la construcción registra una caída superior al 8.3% durante los primeros 9 meses del año, que es comparable a las que tuvo en 1995, cuando México enfrentó la peor crisis financiera de su historia, y 2009, cuando el mundo se sumió en la peor recesión desde el crack de 1929. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de octubre señalan que se han perdido más de 150,000 puestos en el sector formal de la economía derivados de la crisis de las desarrolladoras de vivienda, lo que hace imposible que se cumpla la meta de 500,000 puestos de trabajo que se habían prometido para el primer año de la reforma laboral. La Junta de Gobierno de Banco de México considera la crisis de la construcción como uno de los 3 principales riesgos para la recuperación del Producto Interno Bruto, toda vez que no solo está su impacto directo en su sector, sino también en otros como el financiero. La cartera vencida de la banca en las desarrolladoras de vivienda ha crecido 159% en lo que va del año, y las instituciones han tenido que generar reservas preventivas por más de 15,000 millones de pesos. Si bien no se han convertido en pérdidas, sí implican una retracción del crédito. La Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano, SEDATU, considera que con mantener los programas de subsidios hasta el final del año lograrán revertir la situación. Jorge Carlos Ramírez Marín, el titular de la SEDATU, decía al principio de este gobierno que los problemas de Geo, Urbi y Omex no eran muy graves, que total eran 3 empresas en un ambiente de 850, que solo representaban el 17% del sector de la construcción, es decir, que no había un problema por la caída, por el impago de estas empresas. Muy rápidamente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por ahí de junio, julio, lo desmintió. Le hizo ver la equivocación que estaba cometiendo. Punto número 1. Los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan clara, abierta y llanamente que hay un desplome en el empleo. Sí, en el año que entró en vigor la reforma laboral, que decía que iba a generar entre 300 y 500,000 empleos de saque, simple y sencillamente terminaremos este año, si es con 100,000 empleos nuevos, será muchísimo. Y gran parte de la caída en el sector del trabajo formal, en el sector temporal de los empleados, de los afiliados al Seguro Social, tiene que ver con el sector de la construcción. No solo porque estas 3 empresas que en su mejor momento llegaron a construir 1 de cada 3 casas en el país se encuentran en problemas. De hecho, eventualmente podrían salir de ellos. Podrían en un lapso razonablemente corto perder el control de la empresa, llegar a un acuerdo con sus accionistas y con sus acreedores. El impacto que ha tenido la crisis en el sector vivienda es que se rompió un modelo gran generador de empleo. Durante la administración de Felipe Calderón en 2008,
fue factor fundamental para evitar la crisis. México se convirtió en una isla de prosperidad mientras todas las demás naciones del mundo estaban en crisis. ¿Por qué? Porque el gobierno mantuvo el tren de construcción de viviendas, siguió dándoles estímulos, siguió colocando dinero entre ellos para mantener a los empleados y mantener la actividad económica. Sin embargo, esta nueva administración decidió que esos programas de apoyo se habían acabado, que se había abusado de ellos y que había que modificarlos. De hecho, en los primeros meses del año también se tomó la decisión de cambiar las políticas de construcción de vivienda. ¿Qué tienen que ver con las metas del milenio? Sí. ¿Que tienen que ver con las decisiones de las Naciones Unidas sobre la calidad de la vivienda y de ahí que el presidente Peña Nieto haya dicho que no van a construirse viviendas que no tengan 2 recámaras? Sí, sí a todo eso. Pero la realidad también es que había que modificar el esquema de una manera más inteligente. Se había construido demasiado en zonas lejanas a las zonas con servicios, a las zonas urbanas, a las zonas bien delimitadas. Gran parte de la reserva de las grandes constructoras se encuentra en zonas alejadas de los principales centros urbanos. Hay un dato que no podemos dejar pasar. Mientras que en los últimos 20 años la población creció 10 veces, las manchas urbanas crecieron 100%. Así las cosas, llegamos a un momento donde las 3 principales empresas que construían, repito, 1 de cada 3 casas en este país, reventaron. Hoy, bancos como Santander, HSBC, Banorte, Bancomer, Banamex, han tenido que crear reservas especiales para la caída de la cartera vencida. 159% ha crecido la cartera vencida a las desarrolladoras de vivienda. En México estamos viviendo el momento del mayor crecimiento de la última década en la cartera vencida, que básicamente se explica por el sector hipotecario. ¿Qué hacer? Hoy no estamos hablando de una crisis de las personas, no estamos concentrados en que la gente, el que se compró una casa o el que quiere un crédito hipotecario tenga un problema. Tenemos un problema que se concentra en la operación de los bancos y en las desarrolladoras de vivienda. Que ese problema se convierte en una catástrofe social. El gobierno necesita urgente y rápidamente tomar decisiones en el sector de la vivienda. Evidentemente no se trata de rescatar a las 3 grandes constructoras. Evidentemente no se trata de usar fondos públicos para tratar de salvar una situación de por sí complicada. De lo que se trata es de entender que la construcción de las viviendas son fundamentales, básicas para mantener el empleo en este país. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en la otra cara de la moneda. Gracias, muy buenas noches.